Estamos de regreso y antes del corte, Julio tenía una pregunta para Enrique Alfaro. Adelante, Sí, Julio. me llama la atención, Enrique, que decías, no una derrota, una experiencia. ¿Por qué les cuesta trabajo o tanto trabajo reconocer las derrotas? ¿O por qué no hablar de una derrota si finalmente fue una derrota? ¿A los políticos les cuesta trabajo aceptar las derrotas? Pues yo creo que en general no es agradable hablar en esos términos para nadie, ¿no? Pero yo te voy a decir por qué no hablo de derrota. En lo personal dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera el que fuera, es la voluntad de los jaliscienses. Por supuesto tenemos que agotar la vía jurídica, que también hubiera sido una irresponsabilidad si había irregularidades que desde nuestro juicio se cometieron, no agotar el proceso jurídico. Pero yo acepté, después de que terminaron los tribunales, dijimos no hubo una sola manifestación, un solo acto de violencia o de tomar calles. Aceptamos el resultado. Esa fue la voluntad de los jaliscienses, bien o mal, chueco, derecho. Pero digo que no es una derrota, Julio, más que en un ánimo de no aceptar el resultado. Lo digo en el sentido de que nosotros avanzamos muchísimo. Es decir, que lo que logramos significa ya un capital político muy importante. Perdiendo ganaron. De alguna forma, creo que pues. sí, porque de donde partimos y a dónde llegamos, creo que el avance fue mucho. Hay que recordar que nosotros competimos por un partido que no tenía registro local, que no tenía financiamiento público, que no tenía... Para empezar, mucha gente no sabía ni que existía. Bueno, había sacado en la última elección estatal 17,000 votos y pasamos de 17,000 votos a 1,130,000 y tantos. Entonces, creo que en ese sentido fue una victoria, diría yo, política. Por supuesto yo quería ser gobernador, algo que yo insisto, yo siempre creí que podíamos ganar. No competí para perder o para hacer un papel decoroso, no, yo creía que podíamos ganar, tenía confianza, y hoy la tengo más que antes, pero tenía confianza de que los ciudadanos, si se decidían, podían desafiar a los partidos poderosos. Y creo que eso pasó, o sea, cuando menos desafiamos en condiciones muy difíciles la lógica política tradicional. Bueno, a un partido lo superaron. Superamos nada más y nada menos que al partido en el gobierno, ¿no? El poder, el gobierno estatal y federal. Pero estos de veras realmente se logró también gracias a ese apoyo que desde el poder se asegura que le dieron a Enrique. ¿Sí te ayudó Emilio? ¿Sí simpatizaba contigo o no? Y yo nada más agregaría, a ver, te ayudó Emilio a través de Herbert, de Diego Monraz y de muchos otros a los que los propios panistas han señalado como tus principales impulsores dentro de esta contienda. Yo creo que los panistas se metieron en un lío interno muy complejo que los llevó a construir una serie de versiones y de historias así medio descabelladas. De conspiración. La realidad lo puedo decir tal cual, Julio. No me ayudó Emilio González en nada. Yo no sé si simpatizaba o no conmigo. Me da la impresión que sí. De que en algún momento, me da la impresión de que en algún momento Emilio entendió que si no hacía algo el PAN para cambiar el rumbo, iba a ganar el PRI, lo cual sucedió. Y sí creo que hubo muchos panistas, yo no sé si directamente Emilio, entiendo que de alguna forma sí, que intentaron bajar a Fernando Guzmán para hacer un acuerdo con nosotros. Claro. Eso sí. Pero de ahí a que yo me haya sentado y que me hayan apoyado y que hubiera brigadas y que dinero y que... Lo digo pues de frente a las cámaras, absolutamente no. Yo he escrito varias veces que te has convertido como en el coco, no como, en el coco de los priistas, y hoy escribía Diego Petersen en su columna en El Informador que los priistas desayunan, comen y cenan a Enrique Alfaro. Te has convertido de alguna manera en el coco. Y decía Diego que además iban a la pesadilla con Enrique Alfaro. Así es, así es. ¿No? Después de la derrota de Julio, te quedas con un movimiento grande que no se desinfló. No sé si haya crecido, tú nos dirás, pero desinflado no se vio, por lo menos. El partido, el Movimiento Ciudadano, le entrega la presidencia a alguien muy allegado a ti, a Hugo Luna. Ganan de nueva cuenta la presidencia municipal de Tlajomulco. Un aliado coyuntural se convierte en presidente de Puerto Vallarta. Colocan regidores en la zona metropolitana y una fracción importante en el Congreso del Estado. Pues nada desdeñable para estar en la oposición y no es un, digamos, peldaño chico para pensar en algo más. No, en efecto, el movimiento generó tres grandes frentes de trabajo y de acción política. Uno, por supuesto, el de nuestra representación formal en el Congreso, en los ayuntamientos,
en el Congreso Federal, donde también tenemos 2 diputados federales, por supuesto el del partido, nuestros regidores de oposición. Ese es un frente de representación formal que tiene, por supuesto, una agenda de gobierno en algunos casos, agenda legislativa, y ese tiene que dar resultados porque de alguna manera esos representantes formales son la primera carta de presentación de nuestro movimiento. Lo que hagan ellos hablará mucho, o dejen de hacer, hablará mucho de lo que representamos nosotros. Un segundo, digamos, frente es el de nuestra condición, y así lo digo, Gilberto, porque así lo creo, Julio, de primera fuerza de oposición en Jalisco. A lo mejor no en número de diputados, pero yo creo que si alguien identifica a una expresión de oposición en Jalisco, somos nosotros. El PAN, pues tú lo ves, por ejemplo, en estos debates del arranque del gobierno, el PAN no existe, no está, no pinta, no dice, no habla, no cuestiona, nada. Ellos andan entretenidos en lo suyo. Ellos andan en lo suyo. En lo de adentro. Sí. Entonces, ese otro frente es el de nuestra condición de primera fuerza de oposición en Jalisco. Y eso significa un gran reto, porque queremos construir una oposición inteligente, una oposición responsable, propositiva, muy firme, eso sí, y con una agenda propia. Y eso no es sencillo, porque corres el riesgo de convertirte en una oposición opositodo, una oposición estridente, una oposición que no sea capaz de proponer, y tenemos que tener la capacidad, porque eso es lo que nos dicen los jaliscienses que están esperando a nosotros, de ser una oposición que sí sea dique de contención en los abusos de poder, pero que sea también capaz de construir acuerdos cuando sea necesario. ¿Te sientes el coco de los priistas? Y haría otra pregunta ligada con esto. ¿Sientes el riesgo de ser el principal opositor del PRI? Me refiero a que obviamente pues todas las lupas y todos los microscopios de los priistas pues estarán esperando que metas la pata. Bueno, estarán buscando, hurgando en los archivos en el pasado. Es que, sí, es la especialidad de la casa, ¿no? Pero también ya pasó una elección de gobernador, Gilberto. O sea, es decir, ya lo que me tenían que sacar ya me lo sacaron. El viaje a Cuba y que Ocean View y que... Digo, al final de cuentas, lo que queda claro después de haber sido sometido a un escrutinio y a una revisión de mis antecedentes como la que yo viví, pues es que a mí nadie me podrá decir ni corrupto, ni ladrón, ni incumplido. Me pueden inventar cosas, ¿no? Pues que sí, me fui a Cuba con mis cuates y que está bien. Pero lo otro me tiene muy tranquilo. Siempre he dicho que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Pero eso me lleva a la pregunta que tú me hacías, si entiendo lo que significa eso. Sí lo entiendo, no es fácil tener enfrente al régimen, ¿no? Pues no es nomás Aristóteles y compañía, ¿no? Es el gobierno federal también. Pero ese es el tercer frente del que yo te hablaba, te decía que son 3 frentes. 1, el de la representación formal; 2, el de nuestra condición de oposición a nivel general; y 3, el de nuestra condición como proyecto político rumbo al 2015. Lo que yo te puedo decir, Gilberto, es, Julio, que estamos convencidos de que nos podemos convertir en la fuerza política, en la expresión política que detenga el regreso del viejo régimen a Jalisco. Es decir, porque una cosa es que el PRI haya ganado una elección y otra cosa es permitir la reinstalación del viejo régimen, y eso van a tratar de hacer otros 70 añitos, pues. Así es. Entonces creemos que nosotros... Programa 70 y más. 70 y más, ese sí, 70 y más. Ese es bueno, sí. Ese es tal cual. Entonces creemos que va a ser muy importante que este movimiento se organice políticamente y por supuesto que entiendo y asumo que vamos a ser los rivales del PRI en la próxima elección. Es decir, la siguiente elección es un agarrón mano a mano entre PRI y Movimiento Ciudadano. Sí. Con un montón de elementos que van a jugar a favor del PRI, particularmente el dinero y el poder público, pero con un elemento que yo creo que es más poderoso jugando del lado de nosotros, que es una ciudadanía mucho más informada y que no está dispuesta a seguir engañada. Ya lo demostramos una vez. En la elección del 2012, cuando yo les decía a mis amigos y a quienes invitamos a participar en el proyecto que confían en nosotros, pues había mucho escepticismo. Decían, no, pues sí, pues a lo mejor te vemos bien, pero ¿cómo le vas a hacer para ganar? Ni partido tienes. Hoy la expectativa es distinta. ¿Y no te ponen a veces el balón en el área chica? Sí, pues como también ahora en el tema del transporte público. Es que todos esos elementos juegan a nuestro favor. El equipo de Aristóteles, ¿cómo lo diré para que no se sientan? Le ayudan poco al gobernador y al PRI. ¿Le ayudan poco o le perjudican mucho? Las dos cosas. Es decir, lo decíamos antes de iniciar el programa, yo te los comentaba antes de iniciar el programa, me da la impresión de que el trabajo del gobierno sigue siendo muy errático, sigue habiendo una falta de coordinación evidente,
es notorio la falta de una visión de largo plazo, de rumbo del Estado, y bueno, pues eso evidentemente juega a favor de las fuerzas de oposición. ¿Cuál es nuestro papel, Gilberto? Pues tampoco yo quiero que le vaya mal a Jalisco, que le vaya mal al gobernador, pues aquí vivo mi familia, pero es cierto que cuando se equivoquen y cuando cometan errores y cuando no midan las consecuencias de sus actos, le vamos a entrar. Pues el tema más reciente con debate sobre el transporte público, pues es un ejemplo de qué tipo de oposición queremos ser. Sí, a ver, platícanos un poco qué pasó ahí, ¿no? Sí, no, adelante, adelante. No, yo creo que es muy importante entender dos cosas. El qué pasó, porque si no entiendes lo que pasó, Claro. nunca vas a entender lo que va a pasar. Ajá. A ver, yo quisiera explicar a la gente, si me lo permite, en 2 minutos, lo que nosotros hemos sostenido. Decimos que es inadmisible el discurso del PRI porque le están mintiendo a la sociedad. Hoy hay un spot en televisión y radio en donde el PRI dice que ellos se opusieron al incremento en la tarifa del transporte. A ver, Gilberto. Este es el acta donde se votó el aumento en la tarifa del transporte. El acta original nomás le pusimos aquí para que identificara a la gente los priistas que votaron a favor. Votó, por supuesto, Francisco Ayón, que era el sustituto de Aristóteles. Sí. El sustituto de Miguel Castro, votó Héctor Bielma, votó Miguel Castro, votó el alcalde de Vallarta, la alcaldesa de Tepatitlán, todos estos priistas. Entonces, ¿cómo pueden sostener el discurso que hoy están diciendo en televisión, engañando de veras a la sociedad, diciendo que ellos se opusieron al alza del transporte? Ese es un problema de origen. Después de eso, aquí la dejo para lo que se ofrezca, ahí están los votos registrados. Obviamente, de los gobiernos presentes, el único que votó en contra fue el de Tlajomulco, con Alberto Uribe, junto con la FEU y la Coparmex. Pero luego viene el segundo momento, que es lo que nosotros insistimos. Y aquí están los encabezados de los periódicos. A mí me gusta traer elementos para no echarme rollo, ¿no? Este es el discurso de Mauricio Gudiño el martes 2 de abril. Inminente el aumento en la tarifa del transporte. Que ya no hay nada que hacer. Aquí viene el de la jornada, si me lo permites. Para que no te... Perdón. Nada se puede hacer. Hay que respetar el fallo del tribunal. Ese es el discurso del secretario de Movilidad. Sí. Entonces, si nada se podía hacer entonces, porque al siguiente día de este anuncio, es cuando nosotros mostramos el recurso que obtuvimos, la suspensión que obtuvimos del tribunal, y entonces cambia todo el discurso institucional. Dame chance de que nos veamos un corte, sí, claro, para que sigas nos platiques qué pasó en esas horas entre este discurso de Gudiño y el anuncio de que hay una suspensión. No le cambies, seguimos con Enrique Alfaro. Sígase, comunica. Que decías, no una derrota, una experiencia. ¿Por qué les cuesta trabajo o tanto trabajo reconocer las derrotas? ¿O por qué no hablar de una derrota si finalmente fue una derrota? A los políticos les cuesta trabajo aceptar las derrotas. Jaliscienses. Por supuesto tenemos que agotar la vía jurídica, que también hubiera sido una irresponsabilidad si había irregularidades que desde nuestro juicio se cometieron, no agotar el proceso jurídico. Pero yo acepté, después de que terminaron los tribunales, dijimos no hubo una sola manifestación, un solo acto de violencia. Pues yo creo que en general no es agradable hablar en esos términos para nadie, ¿no? Pero yo te voy a decir por qué no hablo de derrota. En lo personal dijimos que íbamos a reconocer el resultado, fuera el que fuera, es la voluntad de los ciudadanos. Estamos de regreso y antes del corte, Julio tenía una pregunta para Enrique Alfaro. Adelante, Sí, Julio. me llama la atención, Enrique.